Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, primeramente quiero agradecer a Dios que me da nuevamente la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes. Y también quiero agradecer a los pastores que me dan nuevamente la confianza de poder compartir la palabra a través de las redes sociales. Y en el día de hoy vamos a continuar y vamos a estar tocando la última lección sobre la santidad de Dios. Y la semana que viene vamos a estar comenzando una nueva serie de estudios sobre el libro de Efesios. Vamos a estar estudiando el libro de Efesios y vamos a estar tocando el tema de fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que la semana que viene vamos a estar comenzando esa nueva serie de estudios. Y las semanas pasadas hemos estado hablando sobre las etapas y las facetas de la santificación del creyente. Y estuvimos viendo que la primera faceta es la santificación posicional. La santificación posicional tiene que ver con nuestro pasado, donde el Señor quita nuestra inmundicia y nos hace santos. También estuvimos hablando sobre la segunda faceta y etapa de la santificación, el cual es progresiva. Esta santificación progresiva tiene que ver con nuestro presente, donde hemos sido predestinados para que seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Es por esta razón que nosotros debemos procurar la santidad día a día. ¿Por qué? Porque sin la santidad nadie verá al Señor. Y también estuvimos estudiando sobre que la santificación es una cooperación entre Dios y el hombre. También estuvimos viendo que el papel que juega el ser humano es uno pasivo y activo. Pasivo es la parte en donde Dios él se encarga de hacernos santos, y la parte activa es donde nosotros tenemos que poner de nuestra parte para poder crecer en santidad y madurar. También estuvimos hablando de las cosas que debemos hacer para nosotros poder crecer en santidad. Y estuvimos usando como base lo que Pablo enseña en la carta de Efesios, en el capítulo 4 de Efesios, los versículos del 17 al 22, y estuvimos viendo todo lo que Pablo nos dice a nosotros que debemos hacer para poder crecer en santidad. También estuvimos hablando de cómo nosotros debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos con el nuevo hombre. También hablamos de que cuando nosotros no podamos con nuestras propias fuerzas seguir creciendo en santidad, tenemos que confiar en el Señor y entender que su poder se perfeccionará en nuestra debilidad. Esto quiere decir que Dios es el Todopoderoso, Él es el experto por excelencia, y el trabajo que Él haga en nuestras vidas será uno perfecto y sin falla. Entonces, en el día de hoy vamos a estar estudiando la tercera y la última etapa de la santificación en nuestras vidas. Pero antes, oremos en este día. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Señor, te pedimos que se haga tu voluntad en este día, Señor. Señor, te pido que sanes al que esté enfermo, Señor. Que libertes al que esté atado, Señor. Y sobre todo, que des salvación al que realmente necesita de tu salvación, Señor. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuál es la tercera etapa de la santificación? Bueno, la santificación se completará en la muerte para nuestras almas y cuando el Señor regrese para nuestros cuerpos. Mire lo que en 1 Corintios, el capítulo 15, los versículos del 50 al 54 nos dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Así que, hermanos, esta es la tercera etapa de la santificación en nuestras vidas. O sea, la santificación se va a completar totalmente cuando nosotros muramos y nos vayamos al cielo y vayamos y nos encontremos con el Señor, y cuando el Señor regrese en su segunda venida. Así que esto quiere decir que nuestra santificación nunca se completará en esta vida terrenal. Y usted se preguntará, ¿pero por qué? Hermanos, porque nosotros vivimos en un cuerpo corruptible y el pecado todavía permanece en nuestros corazones, como lo dice en Romanos capítulo 6, los versículos del 12 al 13, y en Primera de Juan, el capítulo 1, los versículos del 8 al 10. Mire lo que nos dice, voy a leer Primera de Juan capítulo 1, el versículo del 8 al 10. Mire lo que nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que es por esta razón que nuestra santificación nunca se completará en esta vida que vivimos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en este cuerpo que es corruptible y está lleno de pecado. Y entonces, ¿qué quiere decir que nuestra santificación nunca se completará en esta vida terrenal? Bueno, esto quiere decir que la tercera etapa de la santificación es una fase futura. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que estar activos buscando ser santos, buscando la santidad. Tenemos que estar activos buscando crecer y madurar espiritualmente hasta que nosotros muramos o hasta que Cristo venga por cada uno de nosotros. Y esto es muy importante que tenemos que entender, hermanos. La tercera faceta de la santificación es la fase futura. Cuando Cristo venga, el proceso santificador será consumado. La oración del apóstol por los tesalonicenses de que Dios os santifique por completo será contestada finalmente en relación con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que él expresa en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, en el versículo 23. Pablo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa era la oración que Pablo tenía para cada una de las iglesias y de sus hermanos en Cristo. La meta de Dios es de presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Esto está relacionado con la reconciliación cósmica que está aún por efectuarse. Mire lo que Colosenses, el capítulo 1, los versículos del 21 al 22 nos dice: y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Así que la firme esperanza de que un día nuestra santificación será completa representa a la vez un fuerte incentivo para nosotros vivir hoy en santidad. Esto lo expresa Charles Wanamaker. Él era un profesor de teología de la Universidad de Cape Town en Sudáfrica. Y él decía: el llevar vidas santificadas o santas se orienta hacia la venida de Cristo. Así que eso es lo que tenemos que hacer como cristianos, como personas que estamos buscando la santidad. La estamos buscando porque sabemos que Cristo viene pronto por cada uno
de nosotros. Ahora, veamos este diagrama para poder entender un poco las etapas de la santificación en nuestras vidas. En este diagrama que podemos ver aquí, podemos ver por medio de estas líneas el proceso de la santificación de nuestras vidas. En la parte de abajo podemos ver que encontramos que nosotros, antes de convertirnos al Señor, nosotros éramos esclavos del pecado. Después luego vemos que cuando nosotros nos convertimos al Señor y hemos entregado nuestra vida al Señor, el Señor nos hace nueva criatura y nosotros nacemos nuevamente. Entonces encontramos que hay un comienzo definitivo de la santificación en ese momento en que nosotros nos convertimos, en ese momento de la conversión. Luego vemos que la santificación debe incrementarse a lo largo de la vida cristiana. Y como vemos aquí en esta segunda parte, vemos que hay como unos picos en esa línea. O sea, esto no quiere decir que nuestra vida va a ser perfecta, porque nosotros no somos perfectos, hermanos. Nosotros estamos buscando esa perfección. Estamos trabajando para ser santos hasta poder llegar, ¿verdad? La meta de nosotros es poder llegar a la santidad. Y ahí el Señor nos va a hacer completamente santo a cada uno de nosotros. O sea, pero vemos que mientras nosotros vamos en búsqueda de la santidad, mientras nosotros vamos creciendo y madurando espiritualmente, obviamente van a haber momentos en que caemos, pero como vemos aquí en esta misma gráfica, vemos que eso va a seguir, mientras va pasando el tiempo, vamos a seguir creciendo poco a poco. Y entonces, al final vamos a ver que la santificación se va a perfeccionar en la muerte y en la venida de Cristo. Y una vez estemos allá delante de la presencia del Señor, ahí entonces se completará nuestra santificación y seremos santos y seremos puros, sin manchas, y estaremos delante de nuestro Dios, el Todopoderoso. ¿Y qué debemos hacer mientras esperamos a que llegue el momento de estar delante de su presencia y delante de su santidad? Bueno, Pablo nos exhorta y nos dice a nosotros qué cosas debemos hacer mientras esperamos a que llegue ese momento. Y esto lo encontramos en el capítulo 3 de Filipenses, los versículos del 12 al 21. Y lo primero que Pablo nos exhorta a nosotros a que debemos hacer mientras esperamos a que llegue ese momento de encontrarnos con el Señor, número uno, es que tenemos que entender de que la santificación se completará en la muerte y en la venida del Señor. Mire lo que el versículo 12 y 13 de Filipenses capítulo 3 nos dice a nosotros. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, Pablo está diciendo, espérate, no es que ya yo lo haya alcanzado, no es que yo sea perfecto. Y después dice, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Así que esto es lo primero que Pablo nos exhorta. Tenemos que entender que la santificación se completará en la muerte y en la venida del Señor. Número 2, ¿qué cosas debemos hacer mientras esperamos a que llegue el momento de nosotros estar delante del Señor y delante de su santidad? Tenemos que agarrarnos de Cristo Jesús y seguir sus mandamientos. Como acabamos de leer en este mismo versículo 12 del capítulo 3 de Filipenses, nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Asir significa agarrarse, arraigarse. O sea, tenemos que agarrarnos de Cristo, tenemos que arraigarnos en Él y seguir sus mandamientos. Número 3, ¿qué cosas debemos hacer mientras esperamos a que llegue el momento de estar delante de su presencia, delante de la santidad de Dios? Tenemos que olvidar lo que queda atrás. Tenemos que olvidar nuestro viejo hombre y tenemos que seguir hacia adelante en busca de la santidad.
Mire lo que en el versículo 13 del capítulo 3 de Filipenses nos dice. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hermano, tenemos que olvidarnos del pasado, tenemos que olvidarnos de las cosas que hacíamos cuando no habíamos conocido todavía al Señor. Olvidémonos de esas cosas, enfoquémonos y sigamos hacia adelante, hacia la meta, en busca de esa santidad. Número 4. ¿Qué cosas debemos hacer mientras esperamos a que llegue el momento de estar delante de nuestro Señor, delante de su presencia y de la santidad? Tenemos que poner nuestra mirada hacia la meta y con paciencia tenemos que caminar hacia ella. Mire lo que en el versículo 14 de Filipenses capítulo 3 nos dice. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que entender algo sobre el proceso de la santificación. El proceso de la santificación de nuestras vidas es uno que progresa poco a poco. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que esto no ocurre, el crecimiento espiritual en nuestras vidas, la madurez espiritual en nuestras vidas, esto no ocurre de la noche a la mañana. Esto no quiere decir que yo hoy me convierto al Señor, entrego mi vida al Señor y ya mañana ya soy totalmente maduro, un super cristiano. No. Acuérdense que estuvimos estudiando varias semanas atrás de que Pablo, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, lo primero que hizo fue buscar de su presencia. Se tardó como 3 años estudiando la palabra del Señor. Estuvo buscando y orando y saciándose, tratando de buscar y conocer cada día más a Dios. Y es un proceso que toma tiempo. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tenemos que ser pacientes. Esto es algo muy importante. Tenemos que ser pacientes. Hoy en día, hermanos, estamos tan acostumbrados a que todo sea rápido. O sea, en el día de hoy tenemos un microondas. Queremos que la comida se haga rápido y simplemente ponemos la comida y ya en 1 minuto está lista la comida. Lo queremos rápido. Estamos tan acostumbrados a que todo sea rápido que la noticia que ocurrió ahora, si ha pasado 5 minutos, ya es noticia vieja. Hoy en día vemos muchas personas que se frustran porque quieren bajar de peso y ellos piensan y creen que porque simplemente han hecho 1 hora de ejercicio ya van a bajar 20 libras. No, hermanos, así no funciona eso. Esto es un proceso que toma tiempo. También, hermanos, así ocurre en nuestra vida espiritual. A veces queremos que todo sea rápido. Hacemos oraciones que yo le llamo oraciones microondas. Venimos y empezamos a orar y decimos, Señor, por favor, ayúdame. Y ya. Y queremos que el Señor cumpla esa promesa al momento. El orar con Dios tiene que tomar tiempo. Pero hoy en día esta sociedad está tan acostumbrada de que todo sea rápido, que también hemos adoptado esa vida de ajoro, de rapidez, la hemos adoptado a nuestra vida espiritual también. Y esto es un peligro, hermanos. Hoy en día ya no hay paciencia. Hoy en día vemos que la gente se enoja. Quieren que todo sea rápido. Cuando oran al Señor, quieren que ya el Señor le conteste la petición al momento. Hoy en día vemos la sociedad de cómo la gente se desespera. Van a un restaurante y si se tarda la comida por 5 minutos, se enojan. Vemos cómo las personas empiezan a pelear porque la orden se le fue dada erróneamente o se han tardado un montón y la gente sale peleando, dándose a los puños. ¿Por qué? Porque esta sociedad se ha acostumbrado a que todo tiene que ser rápido en nuestras vidas. Y así hemos estado haciendo con Dios. A veces nos enojamos con Dios. A veces le criticamos a Dios y le reclamamos a Dios. ¿Por qué tú no contestas mis peticiones? ¿Por qué todavía no me he sanado? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tú no te ajoras y empiezas a trabajar y obrar nuestras vidas?
Pero mire lo que Santiago nos dice a cada uno de nosotros en el capítulo 5, los versículos del 7 al 8. Santiago dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Esto es algo muy importante. Tenemos que tener paciencia hasta que el Señor venga por nosotros. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tenemos que tener paciencia porque la venida del Señor se acerca, hermano. Déjeme decirle algo, hermano. La falta de paciencia es el mayor problema que este mundo ha tenido hoy en día con esta pandemia del coronavirus. La gente está desesperada. Muchos se están contaminando. ¿Por qué? Porque no hemos tenido paciencia. No hemos desesperado. Queremos que venga la cura ya. Nos desesperamos de que estamos encerrados en nuestras casas. Nos desesperamos de que no podemos trabajar. Y empezamos a salir, nos desesperamos porque ya no podemos aguantar ni a nuestras familias dentro de la casa. Y salimos y queremos salir. Y así la gente se está desesperando hoy en día. Quieren que la cura llegue rápido. Quieren que todo se resuelva rápido. Y por eso esta es la razón por la cual muchos se salen afuera y se están contaminando del coronavirus. Se están infectando del coronavirus. Hermanos, tenemos que tener paciencia. Esto es algo muy importante como cristianos. Tenemos que ser pacientes. En Santiago, el capítulo 1, los versículos del 2 al 4, mire lo que nos dice. Dice: tened por mucho gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Hermanos, tenemos que gozarnos en medio de esta prueba, en medio de esta situación que estamos pasando del coronavirus, de la pandemia, hermanos. La palabra del Señor nos está diciendo a nosotros que tenemos que tener gozo, que tenemos que tener paciencia, saber que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tiene su perfecto resultado para que nosotros seamos perfectos y completos sin que os falte nada. Sino que si queremos que no nos falte nada, hermanos, tenemos que tener paciencia en este tiempo del coronavirus, en este tiempo de pandemia, en este tiempo en donde el mundo está en un caos. Tenemos que tener paciencia, hermanos. Eso es lo que la palabra nos dice a nosotros. Tener paciencia y gozarnos en medio de esta prueba. Ahora, Pablo lo explica más en detalles en Romanos, el capítulo 5, los versículos del 1 al 4. Mire lo que nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, tenemos que gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Tenemos que gozarnos en medio de esta tribulación, en medio de esta pandemia. Es algo irónico, ¿verdad? Pero la palabra nos está diciendo a nosotros que tenemos que gozarnos en medio de esta pandemia. ¿Por qué? Porque esta tribulación produce en nosotros paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Wow. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Wow, hermano, tenemos que entender esto.
tenemos que tener paciencia en estos momentos y gozarnos en medio de la tribulación. ¿Y qué debemos hacer mientras esperamos a que llegue el momento de estar delante de su presencia y delante de la santidad? Número 5. Como cristianos tenemos todos que tener un mismo sentir. Mire lo que el capítulo 3 de Filipenses, los versículos del 15 al 16 nos dice. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, tenemos todos que estar en un mismo sentir. Tenemos que unirnos como iglesia y estar todos en un mismo sentir, enfocándonos en la meta y siguiendo con paciencia, gozándonos en medio de la tribulación. Poco a poco llegaremos a esa meta. Número 6. ¿Qué cosas debemos hacer mientras esperamos a que llegue el momento de estar delante de su presencia y delante de la santidad de Dios? Tenemos que ser de ejemplos a otros, así como Jesús lo fue. Miren lo que en los versículos 17 al 19 del capítulo 3 de Filipenses nos dice. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, no podemos pensar en lo terrenal. Tenemos que pensar en las cosas celestiales. Tenemos que enfocarnos en buscar la santidad. Número 7. ¿Qué cosas debemos hacer mientras esperamos a que llegue el momento de encontrarnos con el Señor Jesús y de encontrarnos con su santidad? Tenemos que entender de que no somos de este mundo y que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino que nuestra ciudadanía es celestial. Mire lo que el versículo 20 del capítulo 3 de Filipenses nos dice. Nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que hermanos, no somos de este mundo. Como Jesús no es en este mundo, como dicen en Juan capítulo 17, Jesús no es de este mundo, así tampoco nosotros somos de este mundo. Hermanos, ¿qué cosas debemos hacer mientras esperamos a que llegue el momento de encontrarnos con Jesucristo, de estar delante de su presencia, delante de su santidad? Tenemos que vivir nuestra vida terrenal esperando la venida del Señor Jesús. Mire lo que Filipenses capítulo 3, los versículos del 20 al 21 nos dice. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Wow. Hermanos, tenemos que vivir esta vida terrenal esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, esperando de que Él descienda en esas nubes. Tenemos que esperar a que suenen esas trompetas, a que veamos a nuestro Rey, al Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, descender en esas nubes para tomarnos a nosotros y llevarnos con Él, para vivir una vida en abundancia, una vida eterna, hermanos. Hermanos, tenemos que entender que cuando sea el tiempo de que estemos con el Señor allá en el cielo, tenemos que entender de que allí no habrá dolor, allí no habrá llanto, allí no habrá enfermedades, allí no habrá problemas, no habrá problemas financieros, ya no va a haber depresión, ya no va a haber tristeza, sino que va a haber gozo, hermanos. Vamos a estar delante de la presencia del Señor, del Dios Todopoderoso, de que es 3 veces santo, 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 hermanos. Estaremos delante de la presencia del Señor, del
nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. Vamos a estar viendo las promesas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, hermanos. Y allí se completará, hermanos, nuestra santificación, nuestra santidad estará completa cuando nos encontremos delante de Él, hermanos. Cuando lleguemos al cielo, hermanos. Cuando estemos viendo esa ciudad del cielo, hermanos. Estaremos cantando santo, 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 así como están cantando los serafines. Hermanos, estaremos allí viendo la presencia de nuestro Creador. Hermanos, cuando estemos en el cielo, no se hablará más en lenguas, no se profetizará más allá. Cuando estemos en el cielo, mire lo que en 1 Corintios el capítulo 13, los versículos del 8 al 10, Pablo nos dice, el amor jamás dejará de existir. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El amor jamás dejará de existir. Y después nos dice, un día el don de profecías terminará. Y ya no se hablará más en lenguas, ni serán necesarios los conocimientos, porque los conocimientos y las profecías son cosas imperfectas que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Hermano, cuando estemos en el cielo no va a haber falta que se hablen lenguas. Ya no va a haber riñas entre hermanos. Ya no se va a decir, oh, fulano de tal es más santo porque habla más en lengua. Y fulano de tal, él no es tan santo porque no habla lengua. No, hermano, en el cielo no va a haber nada de eso. En el cielo no se va a profetizar. En el cielo no se va a hablar en lengua. Sino que seremos perfectos. ¿Por qué? Porque Dios nos va a transformar. Nos va a dar un nuevo cuerpo. Donde nosotros podamos estar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros entramos al cielo con este cuerpo, el cielo es tan maravilloso, la presencia de Dios es tan maravillosa que no vamos a poder resistir. Este cuerpo no se va a poder resistir porque este cuerpo todavía es corruptible, hermanos. Y si vamos al cielo con este cuerpo, vamos a morir al instante. Por eso el Señor nos va a nosotros a transformar totalmente. Y allá no va a haber riñas, no va a haber peleas. ¿Por qué? Porque estaremos delante del Santo, 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 del Todopoderoso. Por eso, hermanos, yo no entiendo todavía por qué hay peleas dentro de la iglesia de quién habla más en lenguas o quién está más ungido. No, hermanos, dejémonos de eso. Hagamos como dice Pablo, tenemos que estar todos en un mismo sentir. Y tenemos que ayudarnos los unos a los otros como hermanos que somos en Cristo. Por eso el salmista, y vuelvo y lo repito, el salmista decía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y él lo explica que era algo tan maravilloso como ese momento en que el profeta era ungido. También lo compara con el monte, que es algo maravilloso. Y después al final nos dice que allí, cuando estamos todos unidos, cuando un ejército está unido y está de acuerdo, estamos en un mismo sentir, hermano, allí es donde va a venir la bendición y va a venir la vida eterna, hermanos. Por eso, hermanos, en muchas de nuestras iglesias hoy en día no vemos que las bendiciones lleguen, no vemos que los hermanos y las vidas se convierten porque estamos en discordia los unos con los otros, hermanos. Pero allá cuando estemos en el cielo no vamos a encontrar ese tipo de cosas, hermanos. Hermanos, yo quiero terminar en esta mañana que si tú todavía no conoces a Jesús, yo te invito en esta hora a que pruebes a Jesús en tu vida. Yo sé que si lo pruebas, Él va a cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque Jesús sana, Jesús restaura, Él da paz, Él da gozo, Él da alegría. Jesús murió por ti y por mí para darnos una vida, no cualquier vida, sino para darnos una vida en abundancia, una vida eterna, una vida maravillosa, donde estaremos delante de la presencia de Dios, gozándonos día a día, donde ni las ratas, ni el orín, nada está en ese lugar que se llama el cielo. Hermanos, si todavía tú no has conocido al Señor, este es el día que entregues tu vida al Señor. Y yo sé que Él va a cambiar tu vida. Porque en Juan capítulo
3, el versículo 16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y hermanos, yo quiero hablarle ahora a los que están dormidos. Mire lo que Efesios capítulo 5, el versículo 14 nos dice. Le dice a aquellos que están dormidos, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, mientras que nosotros esperamos encontrarnos con el Señor, hermanos, tenemos que enfocarnos en la meta. Tenemos que seguir caminando con paciencia, llegar a esa meta. A mí me encanta y quiero honrar a uno de nuestros hermanos de la iglesia, el hermano Lucio Ramírez. Cada vez que lo veo a ese hermano, él sí está enfocado en la meta. Y cada vez que yo lo veo, yo me gozo, porque a su edad tiene casi 100 años, y a esa edad él está todavía ahí con su Biblia, él está estudiando, él está buscando. Cuando cantamos, él está cantando. Cuando se ora, él ora. Cuando se está estudiando la palabra del Señor, él está ahí pendiente, escribiendo y estudiando la palabra del Señor. Es un ejemplo, hermanos, que tenemos que seguir. Tenemos que juntarnos con personas como el hermano Lucio Ramírez. Tenemos que juntarnos con otras personas que se encuentran en la iglesia, que son ejemplos vivos de cómo tenemos que perseverar, que son ejemplos vivos de la paciencia, de que son pacientes, hermanos. Hermanos, y tenemos que seguir gozándonos a pesar de que tengamos y estemos en esta pandemia. Y quiero nuevamente leer Santiago 1, los versículos del 2 al 4. Dice, tened por mucho gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Así que, hermanos, gocémonos delante de la presencia del Señor y sigamos buscando día a día la santidad y sigamos creciendo y madurando espiritualmente. Oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Señor, yo te pido, Señor, que nos ayudes día a día a que podamos, Señor, enfocarnos en ti, Señor. A que podamos arraigarnos en ti, Señor. Que podamos estar enfocados en seguir y llegar a esa meta, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hasta aquí esta lección el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Fallarás.
espera, yo me rindo y en silencio quieto estoy en tus promesas. Yo confío y en el mientras tuya soy. Alma mía, bendice al Señor, pues Él tiene el control. Alma mía, bendice al Señor, me sostiene su